En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Feliz y bendecido martes, hermanos y hermanas en el Señor. Un fuerte abrazo en el amor de Papá Dios y de nuestra Madre la Santísima Virgen María para con cada uno de ustedes. Evangelio de este hermoso martes 4 del mes de febrero, bendito sea el Señor, está tomado de San Marcos, en su capítulo 5, versículos del 21 al 43. Y por ser palabra del Señor, la vamos a recibir en el nombre glorioso del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Y dice: En aquel tiempo, Jesús nuevamente atravesó el lago, y al volver a la otra orilla, una gran muchedumbre se juntó en la playa en torno a él. En eso llegó un oficial de la sinagoga llamado Jairo, y al ver a Jesús se postró a sus pies, suplicándole: Señor, mi hija está agonizando. Ven e impón tus manos sobre ella para que se mejore y siga viviendo. Jesús entonces se fue con Jairo. Estaban en medio de un gran gentío que lo oprimía. Se encontraba allí también una mujer que padecía de un derrame de sangre desde hacía 12 años. Había sufrido mucho en manos de muchos médicos y se había gastado todo lo que tenía, pero en lugar de mejorar, estaba cada vez peor. Como había oído lo que se decía de Jesús, se acercó por detrás entre la gente y le tocó el manto. La mujer pensaba: si logro tocar, aunque sea solo su ropa, sanaré. Al momento cesó su hemorragia y sintió en su cuerpo que estaba totalmente sana. Pero Jesús se dio cuenta de que un poder había salido de él y dándose vuelta en medio del gentío preguntó: ¿Quién me ha tocado la ropa? Entonces sus discípulos le contestaron: ¿Ya ves cómo te oprime tanta gente y preguntas quién te tocó? Pero él seguía mirando a su alrededor para ver quién lo había tocado. Entonces la mujer, que sabía muy bien lo que había pasado, asustada y temblando, se postró ante él y le dijo toda la verdad. Jesús entonces le dijo: Hija, tu fe te ha salvado. Vete en paz y queda sana de tu enfermedad. Jesús estaba todavía hablando cuando llegaron algunos de la casa del oficial de la sinagoga para informarle: Tu hija ha muerto. ¿Para qué molestar ya al maestro? Pero Jesús se hizo desentendido y dijo al oficial: No tengas miedo, solamente ten fe. Pero no dejó que lo acompañaran más que Pedro, Santiago y Juan, el hermano de Santiago. Cuando llegaron a la casa del oficial, Jesús vio un gran alboroto, unos lloraban y otros gritaban. Jesús entró y les dijo: ¿Por qué este alboroto y tanto llanto? La niña no está muerta, sino dormida. Y se burlaban de él. Pero Jesús los hizo salir a todos, tomó consigo al padre, a la madre y a los que estaban con él, y entró donde estaba la niña. Entonces, tomándola de la mano, dijo a la niña: Talita cumi, que quiere decir: niña, te lo digo, levántate. La jovencita se levantó al instante y empezó a caminar. Tenía 12 años. Qué estupor más grande. Quedaron fuera de sí. Pero Jesús les pidió insistentemente que no contaran a nadie lo sucedido y les dijo que dieran algo de comer a la niña. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Amén. Gloria a Dios. Hermoso evangelio que nos ha regalado el Señor en este hermoso martes. Bendito sea Dios. Y me gustaría, hermanos y hermanas, dar inicio a esta hermosísima reflexión en el poderoso nombre de Jesús, citando lo que bien nos viene a decir el apóstol San Pablo, allá en su carta a los Romanos, capítulo 1, versículo 17b. Y dice el apóstol San Pablo: Sepan bien, como dice la Escritura, el justo se salvará por
la fe, bendito sea el Señor, indicándonos, hermanos y hermanas, que es precisamente la fe en el Maestro lo que nos permitirá a nosotros obtener vida. Así es precisamente la confianza que podamos poner en el Maestro lo que nos permitirá a nosotros en su nombre ser liberado y obtener plena sanidad. Bendito sea el Señor. Pero es interesante entender, como bien nos presenta el Evangelio, hermanos, hermanas, que la fe que tú y yo estamos llamados a tener en el Maestro es mucho más que profesar con nuestros labios que creemos en Dios. Así es. La fe que tú y yo debemos tener en el Maestro es mucho más que yo decir, yo creo, yo confío en Dios, porque como bien nos presenta el Evangelio, la fe que tú y yo estamos llamados a tener en Jesús es aquella fe que nos permite levantarnos en fe. Es aquella fe que nos permite a nosotros ponernos en camino. ¿Para qué? Para encontrarnos con aquel que tiene poder para sanarnos, para encontrarnos con aquel que tiene poder incluso para levantar a aquellos que han muerto. Bendito Dios. Y es precisamente lo que podemos contemplar a través de este hermoso evangelio, hermanos y hermanas. Porque bien dice la palabra que allí estaba Jesús a la orilla del lago. Y dice el evangelio que allí llegó, bendito Dios, aquel hombre oficial romano llamado Jairo, bendito Dios. Y dice la palabra, hermanos y hermanas, que al ver a Jesús, Jairo se postró a sus pies y le suplicaba diciendo: Señor, mi hija está muriendo. Pero yo tengo la fe que si tú vienes conmigo y le toca a ella, ella se salvará. Yo tengo la fe de que si tú vienes conmigo y le pones tus manos, bendito Dios, ella, bendito Dios, quedará totalmente sana. Y es la fe que el Señor quiere ver en nuestros corazones. Sí, esa fe que me lleva a mí a levantarme, esa fe que me lleva a mí a ponerme en camino, esa fe que me lleva a mí, bendito Dios, a dirigirme a Jesús Eucaristía para postrarme ante su presencia, porque verdaderamente yo tengo la confianza que ante su presencia no habrá mal alguno que pueda detenerse, porque el poder absoluto lo tiene nuestro Señor Jesucristo. Y dice la palabra que mientras iban de camino a la casa de Jairo, se encontraba allí una mujer en medio del gentío, bendito Dios, que padecía de una hemorragia de sangre. Y dice el evangelio, hermanos, hermanas, que esta mujer había gastado todo lo que tenía, porque habían dado todos los médicos posibles por haber en aquel momento con tal de obtener una mejoría. Y dice el evangelio que en vez de mejorar, empeoraba. Y quizás esa sea tu realidad también, hermanos queridos. Quizá también de esa misma manera tú has gastado todo lo que tenía en médicos y en tantos lugares con tal de ver sanidad. Y quizá también haya ido a brujos, a curanderos, a tantos lugares extraños manchados por la lepra del pecado con tal de ver mejoría en tu cuerpo, y en vez de mejorar has seguido peor. Pero te tengo una buena noticia, hermanos, hermanas, y es que aquel que se movía por Jerusalén, aquel que se movía por Samaria y tantos lugares sanando y liberando a tantos, hoy se mueve entre nosotros, hoy está con nosotros y solamente espera que así como la hemorroísa tú puedas tocar el fleco de su manto que se llama Jesús Eucaristía. Bendito sea el Señor. Y dice la palabra entonces que esta mujer tocó el fleco del manto del Maestro, porque ella pensó, con solo tocar su fleco, yo quedaré totalmente sana. Y es lo que espera el Maestro, que tú puedas tener la fe de la hemorroísa, que tú puedas tener la fe de Jairo, que sabiendo que su hija ya estaba prácticamente muerta, no perdió la esperanza, sino más bien que se dirigió a aquel que tiene poder para sanar y liberar nuestras vidas. Bendito sea el Señor. Y dice la palabra entonces que Jesús, al darse cuenta que le habían tocado, preguntó: ¿quién me ha tocado? Así es. ¿Quién me ha tocado?, ha preguntado el Maestro, porque él ha sentido que un poder grande ha salido de él, indicándonos, bendito Dios, que cuando nosotros nos acercamos a él con fe, ese mismo poder que sanó la hemorroísa, ese mismo poder que levanta a la hija de Jairo, ese mismo poder se manifiesta en nosotros para sanar nuestras vidas. Bendito sea Dios. Y dice la palabra que entonces Jesús estaba todavía hablando cuando llegaron algunos de la casa del oficial de la sinagoga y dijeron a Jairo: ¿para qué molestar ya al Maestro? Tu hija está muerta.
Pero Jesús se hizo desentendido y le dijo a Jairo, no tengas miedo, solamente ten fe. Y es lo que te dice el maestro. No importa el diagnóstico médico, no importa lo que te dijera esa persona, ese doctor, no importa que tú hayas sido diagnosticado con cáncer, no importa que ese médico te haya dicho que te quedan pocos días de vida, lo importante es que por encima de todo diagnóstico médico tú puedas tener tu mirada en aquel que tiene poder para sanarte, en aquel que a ti te dice hoy, así como le dijo a Jairo, no tengas miedo, solo ten fe. Bendito sea Dios. Y dice la palabra que al momento de llegar Jesús a la casa de Jairo encontró allí el alboroto, gente gritando, porque la hija evidentemente estaba muerta, hermanos queridos. Pero dice el Evangelio, bendito Dios, que Jesús preguntó, ¿por qué tantos llantos? ¿Por qué gritan así? Ella no está muerta, ella está solamente dormida, hermanos, hermanas. Validándonos así que para Dios todos viven, bendito Dios. Y dice la palabra que Jesús entonces entró ante la burla de muchos y dijo a la niña tomándola de la mano, Talita Kumi, que quiere decir niña, yo te lo mando, levántate, bendito Dios. Y dice la palabra, hermanos, hermanas, que al momento la niña se levantó. Y es lo que te dice Jesús. Talita Kumi, levántate de la tristeza, levántate de esa enfermedad, levántate de esa angustia, levántate porque yo te lo mando, te dice el maestro, levántate porque yo tengo el poder para sanarte. Pero Jesús, así como Jairo, así como la hemorroísa, quiere un corazón de fe, un corazón que pueda ponerse en camino, porque verdaderamente tiene el deseo de encontrarse con aquel que tiene poder para sanar y liberar nuestras vidas. En su nombre, amén.